Bienvenidos, mi nombre es Winnie Erika Sereno Rosales, estudiante de Psicología. Un tema sobre el que oirás hablar repetidamente será sobre el estatus científico de la psicología. La pregunta sería, ¿es la psicología una ciencia? Para saber si la psicología es una ciencia o no, conozcamos un poco de la historia y sus antecedentes. ¿Cuándo nace la psicología? La palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, introducida por el filósofo alemán Christian Wolff. Este pensador definió la psicología como la ciencia que estudia el alma, delimitando los dos espacios interdependientes conocidos como el cuerpo y el alma. El término de psicología proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, lo que revela que en sus orígenes se refería al estudio del alma, posteriormente al de la mente. En el año 1879, el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, Alemania, decidió fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía, con la primera corriente psicológica llamada estructuralismo. La psicología experimental ponía sobre la mesa una afirmación revolucionaria: estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas. Estos son algunos de los psicólogos que aportaron las teorías que hoy en día seguimos utilizando en la psicología: Sigmund Freud, Skinner, Carl Rogers, Abraham Maslow, Hans Eysenck. Definiremos qué es ciencia. La palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento. Por lo tanto, ciencia es el conjunto de los conocimientos obtenidos mediante la observación y la experimentación en campos muy específicos. Una ciencia es una rama del saber que busca describir, explicar, prever y modificar algún dominio de la realidad. En el caso de la psicología, se trata del comportamiento y los procesos cognitivos humanos. Las ciencias, según su objeto, se clasifican en ciencias formales, que utilizan el método deductivo. Todos sus criterios se deducen de los teoremas o postulados. Las principales ciencias formales son las matemáticas y filosóficas. Y ciencias factuales o fácticas, basadas en la observación directa y el empirismo. Los objetos estudiados son materiales y las principales ciencias fácticas son las ciencias sociales y las ciencias naturales. La ciencia tiene un objeto pragmático. Busca entender ciertos eventos para poder usarlos a su favor. Para realizar todo esto, emplea una metodología propia denominada método científico, que viene a ser el planteamiento de problema, elaboración de hipótesis, realización del experimento, análisis de los datos, comunicación de los resultados. Una vez definido lo que es la ciencia, responderemos ¿por qué se cree que la psicología no es una ciencia? El primero de ellos es la gran confusión que existe sobre el concepto de ciencia. El segundo motivo son las prácticas pseudocientíficas que se derivan de la psicología. La psicología intuitiva. Todos nosotros generamos teorías intuitivas de cómo es el mundo que nos rodea. Esta psicología intuitiva se basa en atajos mentales formados por experiencias anteriores. Según nuestra educación, experiencias e historial personal, tendremos una forma u otra de ver lo que sucede a nuestro alrededor. La psicología científica es totalmente opuesta a esta psicología intuitiva. En ella no se acude a creencias o juicios de valor a la hora de explicar la conducta humana, sino que utiliza el método científico junto a la experimentación para recolectar datos objetivos y poder interpretarlos. Por lo tanto, ¿es la psicología una ciencia? A mi opinión, la respuesta es sí. 1. Porque toda aquella disciplina que utilice el método científico es una ciencia y la psicología utiliza el método científico. El objeto de estudio es el ser humano, su pensamiento, cómo siente, su comportamiento, la forma de relacionarse, cómo se construye su personalidad y sus emociones. 2. Porque este método científico es un método complejo, constituido por unos determinados pasos aprobados por una comunidad científica. Estos pasos garantizan que las conclusiones extraídas son producto de una investigación que implica comprobaciones repetidas, contrastación con otros casos, constatación de datos, experimento en entornos naturales y o entornos controlados, cuyo objetivo es ampliar conocimientos sobre una ciencia. ¿Es la psicología una ciencia exacta? La respuesta es no. La única ciencia exacta que hay son las matemáticas. Todas, absolutamente todas las demás, la física, química, medicina, cualquier ingeniería, la psicología son ciencias, pero no exactas. ¿Qué avances han fortalecido y reforzado la realidad de que la psicología es una ciencia? Un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto han localizado en un área del cerebro la sensación de confianza en uno mismo, a lo que se conoce más exclusivamente como la autoestima.
La resonancia magnética es el aparato que facilitó esta labor. El experimento se basaba en provocar estados de ánimo en el cerebro y observar qué zona se activaba. Gracias a las tomografías cerebrales, ya se puede contar con numerosos estudios que nos descubren los cambios del cerebro antes y después de una terapia de tercera generación. Las terapias de siempre integradas a nuevas técnicas de estimulación cerebral utilizada hoy día como herramienta habitual del psicólogo. En estas investigaciones se observa cómo la sustancia blanca, mielina, en el cerebro está más desierto al principio de la terapia y de forma progresiva va aumentando la cantidad y consecuentemente el número de conexiones entre las células del cerebro, las neuronas, que se traduce en un mejor afrontamiento de situaciones a donde antes había bloqueo. Por lo tanto, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano. Muchas gracias.